imagen que estamos viendo ahora corresponde a los centriolos, que son orgánulos que están hechos por microtúbulos y que tienen relación con los procesos de división celular. Las plantas no tienen centriolos, entonces la mitosis no necesita la ayuda de estos orgánulos. En la imagen de la derecha vemos cómo es la estructura de esos centriolos. Aparecen siempre en pares y cada uno de ellos está organizado por lo que se llaman tripletes de microtúbulos, que es lo que pone aquí. Son sustancias proteicas que se organizan en estos microtúbulos. Y los centriolos, pues aquí aparecen organizados de manera que hay 9 tripletes de microtúbulos y 2 centrales. La función que tienen con relación a la mitosis es organizar el uso mitótico o acromático, que también está hecho de microtúbulos, y estas estructuras se encargan de fabricar el uso durante la división celular. Puede parecer un poco paradójico porque efectivamente en las células vegetales, como acabo de decir, no existen los centriolos y sin embargo sí se organiza el uso mitótico sin su ayuda. Pero bueno, las células animales sí lo tienen. La imagen que estamos viendo ahora es la de una mitocondria, que como sabéis es uno de los orgánulos más importantes que tienen las células eucariotas, porque son aquellos que se encargan de producir energía a través de lo que se conoce como respiración celular. Este dibujo nos muestra las distintas partes o componentes de una mitocondria. Tiene la membrana mitocondrial externa, que es esta de aquí, que es lisa, la interna, que está replegada en lo que se conoce como crestas mitocondriales, el espacio entre las dos membranas, que es el espacio intermembranoso, y el espacio interno o el hueco interno de la mitocondria, que se conoce como matriz mitocondrial. Las mitocondrias se caracterizan por tener, entre otras cosas, ADN propio, que aparece aquí representado, y que es diferente del ADN de la célula eucariota, dentro de la cual está incluida la mitocondria. De hecho, se parece más al ADN de una bacteria que al ADN eucariótico. Y tienen también sus propios ribosomas, que les sirven para fabricar las proteínas que necesita para hacer sus funciones, que es la respiración celular. En esta imagen vemos una mitocondria en un corte hecho con un microscopio electrónico, y todo lo que hay alrededor es retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué esta localización? Porque el retículo se encarga de fabricar proteínas. Sabéis que los ribosomas que tiene adheridos a la membrana lo que hacen es eso, la síntesis de proteínas, y eso es un proceso anabólico que requiere mucho aporte energético, mucho gasto de ATP. Entonces, digamos que esto es la central energética de toda esta fábrica de proteínas que hay alrededor, que es el retículo endoplasmático rugoso. Si recordáis, en la matriz mitocondrial es donde tiene lugar el ciclo de Krebs, que es ese conjunto de reacciones en las cuales se incorpora la acetilcoenzima A proveniente de la glucólisis. Recordad que la glucólisis termina en piruvato, empieza en glucosa, termina en piruvato y después se pasa a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs, luego recibe el oxalacetato, que pasa a ácido cítrico, y luego hay una secuencia de 8 reacciones que tienen dos finalidades. La primera de ellas es oxidar por completo la glucosa CO2 y la segunda, producir una serie de sustratos energéticos que se llaman NADH, que contienen temporalmente los electrones que se van desprendiendo en las reacciones de oxidación-reducción del ciclo de Krebs. Ese NADH después va a viajar a la cadena respiratoria, que está aquí, en la membrana mitocondrial interna, y que es un conjunto de proteínas que tiene la capacidad de captar electrones y de cedérselos mutuamente. El NADH es quien cede esos electrones inicialmente y el aceptor final de electrones es el oxígeno, que se reduce a agua. Y en todo ese proceso interviene esta estructura de aquí, que es lo que se conoce como ATP sintetasa o ATPasa mitocondrial, que gracias a un flujo de protones que se establece entre la matriz mitocondrial y espacio intermembrana, asociado al movimiento de los electrones, es capaz de producir ATP, que es la finalidad real de todo este proceso que estoy describiendo y que es la función principal de la mitocondria. Si no hubiera mitocondrias, las células no tendrían energía. Y ya para finalizar con este orgánulo, sabéis que la teoría endosimbiótica de Lee-Margulis propone que el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos que vienen a continuación
sería un proceso de endosimbiosis, es decir, en los orígenes de la célula eucariota primitiva, que se llamaba urcariota. Ur es un prefijo de origen germánico que quiere decir primitivo, antiguo. Las células se tragarían o ingerirían a pequeñas bacterias que tenían la capacidad de hacer lo mismo que hace la mitocondria actualmente, y en lugar de digerirlas y alimentarse de ellas, pues empezaron a vivir juntas porque era más beneficioso para ambas, lógicamente para la bacteria ingerida porque no se moría, y para la célula más grande porque pasó a tener una fuente, una central energética dentro de ella. Estos son los cloroplastos, cuyo origen es similar a las mitocondrias, lo que acabo de describir, pero estos orgánulos son exclusivos de las células vegetales. Son los encargados de hacer la fotosíntesis. Sabéis que tiene una estructura compleja, más incluso que la de la mitocondria. También tiene una doble membrana, la externa y la interna. El espacio interno es lo que se conoce estroma, pero ese estroma no está vacío, digamos, no está diáfano, como podría ser el de la mitocondria, sino que está ocupado por una serie de apilamientos de discos, que son estos de aquí, que se conocen como tilacoides. Los tilacoides pueden aparecer apilados y entonces forman lo que se llaman los grana, o hay algunos que comunican unos grana con otros, entonces son lo que se llaman los tilacoides del estroma. En esta imagen de microscopía electrónica vemos pues la distribución de estos tilacoides y se ve pues que hay muchos sacos membranosos apilados, de manera que hay muchas estructuras repetidas dentro del espacio del cloroplasto. El cloroplasto, sabéis que la función que tiene es llevar a cabo la fotosíntesis, las dos partes de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa tiene lugar dentro de los tilacoides, porque aquí se localizan los pigmentos fotosintéticos, principalmente la clorofila, cuya función es transformar la energía luminosa, que es una energía de tipo electromagnético radiante, en energía química, que eso significan dos moléculas distintas, ATP y NADPH, que es un transportador de electrones similar al NADH que aparece en la respiración celular, pero que lleva un fosfato. ¿Para qué sirven estos dos sustratos energéticos, el ATP y el NADPH? Pues sirven para la otra fase de la fotosíntesis, que es la fase oscura, que tiene lugar en el estroma, en el hueco interno, y que se conoce como ciclo de Calvin también, y que consiste en que la célula capta dióxido de carbono del exterior y junto con agua y con estos sustratos energéticos que se producen en la fase luminosa, el ATP y el NADPH, es capaz de fabricar moléculas orgánicas, para simplificar, azúcares. Y eso es la nutrición autótrofa de todos los organismos que son fotosintéticos. Este tipo de fotosíntesis se conoce también como fotosíntesis oxigénica, porque el donador inicial de protones y de electrones es el agua. Se produce un proceso que se conoce como fotólisis del agua, que tiene lugar también en los tilacoides, de manera que la molécula de agua se rompe, libera electrones que empiezan un movimiento, un flujo entre una serie de transportadores de electrones hasta terminar en el NADP+, que se reduce a NADPH. Se liberan protones que se utilizan también para la fabricación de ATP, y el oxígeno es un residuo en ese momento, en este proceso de la fotosíntesis, y se libera al exterior. Por eso las plantas liberan oxígeno y por eso son tan importantes para los ecosistemas. Y ya para terminar, tenemos aquí dos imágenes, un dibujo muy representativo y una imagen de microscopía de lo que es la membrana celular. La membrana celular o membrana plasmática está formada por una bicapa, o sea, dos capas enfrentadas entre sí, de fosfolípidos, en las cuales se integran pues otros componentes moleculares diferentes a los lípidos. Estas estructuras que vemos aquí son los fosfolípidos, que recordad que son moléculas que tienen una doble polaridad. Hay una parte de la molécula que son estas bolas de aquí, que son hidrófilas, es decir, tienen afinidad por el agua, y esto de aquí son lo que se llaman las colas hidrófobas, quiere decir que es todo lo contrario, que huyen del agua. De manera que se colocan de forma que las cabezas siempre están orientadas hacia un medio acuoso y las colas están aisladas de los medios acuosos que puede haber alrededor, porque están, digamos, protegidas por la presencia de estas cabezas polares.
En medio de toda esta estructura aparecen otras moléculas, como pueden ser proteínas muy importantes, que como vemos aquí pues pueden aparecer atravesando toda la membrana o solo en una de las caras. Eso ahora no tiene mayor importancia. Sí la tiene, pero en este caso para nosotros no. Aparecen moléculas como el colesterol, que es otra grasa también y que es exclusiva de las células animales. Las plantas no tienen colesterol, pero en las células animales pues es un lípido más de membrana. Y aparecen moléculas de azúcares, oligosacáridos, que en este caso se localizan siempre en la cara externa de la membrana, de manera que sabemos cuál es la parte externa de la membrana, que es esta de aquí. Luego esto sería el citoplasma, y pueden aparecer o bien unidas a proteínas y entonces forman lo que se llama una glico-glucoproteína, como esto de aquí, o pueden aparecer unidas a los lípidos y entonces forman un gluco o glicolípido, como esto de aquí. En esta imagen vemos pues dos membranas celulares. Esta es una, y aquí tendríamos el citoplasma de una célula, y esta es otra membrana celular, y aquí tendríamos el citoplasma de otra célula. Y lo que hay en medio es el espacio intercelular entre las dos células. Se observa muy bien que cada membrana por separado tiene las dos capas de lípidos, la bicapa lipídica. Las rayas oscuras serían las cabezas polares y el espacio gris claro en medio pues sería la zona formada por las colas hidrófobas de los fosfolípidos. ¿Qué función tiene la membrana celular? Pues es una barrera. Es una barrera que permite separar el interior celular de lo que hay fuera. Y no solo separarlo, sino que además tiene también una propiedad, una característica que se conoce como permeabilidad selectiva. Y eso significa que la membrana es capaz de decidir qué sustancias pueden entrar y salir de la célula, de manera que no entra cualquier cosa ni sale cualquier cosa. Esa capacidad de decisión realmente viene determinada, entre otras cosas, por la presencia de estas proteínas, porque muchas de ellas son proteínas de tipo, lo que se conocen como proteínas de tipo canal, es decir, tienen unas, por resumirlo y decirlo de forma sencilla, una especie de hueco interno que permite que sean atravesadas por diferentes sustancias, pero no cabe cualquier cosa, y la célula puede elegir qué sustancias entran y salen en relación con su nutrición o con su eliminación de sustancias de desecho.